Estimados lectores, los invitamos a la nueva página de Enfoque, con nueva diagramación, nuevos contenidos, nuevos debates y al mismo tiempo también a la nueva página de Psicologic que vamos a sacar próximamente con nueva información, nuevos contenidos para que ustedes interactúen, para que nos den sus opiniones y para que vean un poco más sobre este tema de la psicología y el derecho que tanto nos apasiona. Siempre nos interesa ver de qué manera el derecho viene regulando una serie de mercados y de sectores, tales como la alimentación, como los temas de violencia, como los temas que actualmente se debaten sobre el mercado en general. Nos interesa muchísimo hablar sobre este problema de sesgos, porque de alguna manera ven el enfoque que están teniendo los reguladores respecto a cómo están atacando estas políticas públicas. Tenemos una discusión muy interesante sobre el tema de alimentación y creemos que ese es uno de los temas que la economía conductual debe ingresar para analizar finalmente si lo que estamos haciendo va por buen camino o hay un cambio de rumbo que necesariamente se tiene que dar. Actualmente vivimos en un clima de muchos conflictos, no solamente en nuestro país, sino internacionalmente, ligados un poco también al fanatismo, ligados también un poco a la desobediencia civil, ligados también al cambio de estructura, ligados a que hay una serie, digamos, de temas que aún no han sido resueltos por la humanidad y que sus líderes están tratando de alguna manera de llegar a acuerdos. No hace poco Colombia acaba de suscribir una paz provisoria con la FARC. No hace poco el Papa está hablando en Estados Unidos sobre la tolerancia que deben tener respecto al trato del Occidente y el Oriente. En tal sentido, este tema de conflicto nos interesa porque si bien los abogados hablamos de normas, si bien los abogados hablamos digamos, de regulación, sí es importante que conozcamos qué está detrás de todos estos conflictos y de qué manera, antes de emitir alguna disposición, antes de sacar o de decidir, siempre es importante el análisis psicológico, el análisis sociológico. En esta semana nomás se ha hecho una reforma a la justicia juvenil en el tema de rehabilitación. Sin embargo, realmente esa norma mejora los temas de resocialización. La salida de un emergentista esta semana también ha generado un pánico que también llama mucho la atención respecto a la percepción que tenemos de cómo está siendo el tema del terrorismo, ¿no? O sea, realmente hay que ampliar las penas, esa es la solución. Hay una cierta de captura respecto a este riesgo, hay una cierta de captura política de alguna manera hacia esa sensación de inseguridad, esa sensación de miedo, lo cual no negamos que exista. Sin embargo, ¿de qué manera debemos enfrentarla? ¿De qué manera debemos planificar? ¿De qué manera debemos nosotros como ciudadanos debemos hacer un análisis mucho más crítico y apartado para de alguna manera dar una solución a largo plazo? También hace poco había un terremoto en Chile. ¿Estamos preparados? Se viene el fenómeno del Niño. Realmente tenemos una clara idea de cómo enfrentar un desastre. El desastre solamente es colocar muros de contención y establecer sistemas de alarma. Yo creo que hay mucho más que estudiar ahí. El consumidor actual ha cambiado muchísimo. Ahora no es una persona pasiva que espera que la información le llegue. Por el contrario, saturado un poco de la información, el consumidor actual es una persona que y se involucra y es parte de la identidad de la marca. Es decir, participa activamente en las estrategias que las mismas proveedores o las mismas empresas tienen en su estrategia de marketing. En tal sentido, a nosotros nos interesa muchísimo estudiar el comportamiento del consumidor, debido a que de alguna manera ello redunda en lo que finalmente se aprueba en las políticas públicas, lo que finalmente genera las decisiones judiciales o administrativas. En tal sentido, desde Psicologic nos interesa estudiar no solamente las consecuencias regulatorias, sino qué está detrás de las decisiones, qué está detrás de cada uno de los comportamientos masivos o individuales. Por eso hemos hablado de alimentación, hemos hablado
de percepción de riesgo, venimos hablando incluso hasta de decisiones políticas. Los invito a involucrarse un poco más sobre el tema de la psicología del derecho, a participar de nuestro blog, a hacer sus comentarios y a actualizarse un poco más con lo que un abogado debe saber, que no solamente tiene que ser normas.